Casi no he sentido el proceso de mi muerte, escribió un hombre en su diario, sabiendo exactamente lo que le estaba pasando mientras escribía. Allí él dice cómo se le caía la piel, cómo perdía la vista. O sea, se estaba muriendo literalmente en tiempo real y lo anotaba como quien describe un cuadro o un atardecer. Ese hombre era el protagonista de La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, que fue publicada en el año 1940, con un prólogo de Jorge Luis Borges, que lo cerró diciendo que no le parecía una exageración calificarla de perfecta. Allí Bioy Casares describe a un fugitivo de la justicia condenado a prisión perpetua, escondido en una isla que le habían descrito como deshabitada, con fama de maldita. Al principio lo era, así que él pasó meses allí solo, enfermo, comiendo raíces, escribiendo para no perder la cabeza, pero una tarde, sin ningún aviso, llegó un grupo de gente, turistas parecían. Allí esta gente bailaba, escuchaban música de un fonógrafo, tomaban el sol, y él se sorprendió, aterrado, seguro de que habían venido a buscarlo. Pero sucede que se enamoró de una de estas personas, ella se llamaba Faustín, y él la miraba todas las tardes desde lejos, mientras ella contemplaba una puesta de sol con las manos cruzadas sobre sus rodillas. Y antes de animarse a hablarle, hizo algo que a mí me pareció lo más triste de todo el libro. Él fue y juntó unas flores silvestres, las más chicas que encontró, y armó con ellas una especie de ramo, un jardín pequeño, torpe, para que ella lo viera. Y al lado le dejó una frase, algo así como un homenaje tímido a un amor. Faustín pasó cerca como 2 veces e hizo como que no lo veía. Y días después, un hombre con barba lo pisó sin darse cuenta allí caminando, y Faustín tampoco dijo nada. Un día el fugitivo de la isla se animó a hablarle directamente, le dijo que la quería, le pidió que lo insultara, que lo delatara, que hiciera cualquier cosa con tal de que ella reaccionara, pero Faustín ni lo miró, no lo escuchó, actuó como si él no existiera. Y en el texto empezaron a repetirse las mismas conversaciones palabra por palabra, día tras día. La misma frase de ese hombre con barba pidiéndole a Faustín que le creyera, la misma respuesta de ella, los mismos pasos en el mismo orden, algo tan repetitivo y doloroso para él que llegó a llamarlo el atroz eterno retorno. Un día el grupo entero desapareció, la isla volvió a estar vacía, como si nunca hubiese habitado nadie. Pero unas semanas después volvieron y todo se repitió exactamente de la misma manera. Entonces el fugitivo armó varias teorías para explicarse esto, porque era muy raro. Dijo que estaba muerto y que esa gente eran fantasmas, que él era invisible, que había enloquecido, pero ninguna de estas teorías le cerraba del todo, hasta que una noche se escondió para escuchar un discurso que dio un líder del grupo, un hombre llamado Morel, y allí se enteró de la verdad. Morel había inventado una máquina que hacía más que solo tomar fotos o filmar. Esa máquina captaba todo lo que la persona era en ese momento, cómo se veía, cómo sonaba su voz, cómo olía, hasta cómo se sentía tocarla. Y después guardaba todo eso junto y por último lo reproducía. Exactamente como si fuese un disco de música. Y cuando terminaba, todo volvía a empezar desde el principio, una y otra vez. Lo que sucedía con la máquina que Morel había inventado era que vos podías vivir dentro de esa película. Reconstruía a la persona entera en el mismo lugar donde habían sido grabados caminando, hablando, moviéndose. Era una réplica constante de esos momentos que su máquina había capturado. Morel confesó que antes de inventar esa máquina, él la había probado con un grupo de empleados de una fábrica sin avisarles, pero que esos empleados empezaron a morirse poco tiempo después de una manera inexplicable. O sea, la máquina no solo grababa, sino que mataba a quien grababa, era como que les robaba la vida. Y allí está el detalle del precio real de quedar filmado por esta máquina inventada por Morel. Y su inventor lo sabía perfectamente cuando organizó esas vacaciones con todos sus amigos, los invitó, les mintió sobre el motivo, los grabó a todos sin avisarles y murió después junto a ellos. ¿Por qué? Bueno, porque él también estaba enamorado de Faustín y tampoco era correspondido por ella. Y esta fue su forma de asegurarse pasar toda la eternidad
junto a esta mujer que amaba. Aunque fuera una eternidad donde ella nunca lo iba a mirar tampoco, porque en la grabación Faustín seguía sin corresponderle, exactamente como sucedía en la vida real. Y bueno, después de esto el fugitivo entendió el mecanismo completo. Supo que la máquina mataba, sabía que Faustín ahí dentro no era Faustín, que era una repetición perfecta de algo que ya había pasado, pero que ella no lo veía a él. Y aún así pasó 15 días ensayando cada uno de sus propios movimientos, sincronizándolos con los de ella para que cuando alguien viera la grabación completa pareciera que habían estado juntos toda esa semana. Y entonces lo insólito, se grabó a sí mismo y empezó a morir. Sigmund Freud en el año 1920 publicó un texto titulado Más allá del principio del placer, donde él mismo revisó una idea que había sostenido durante años. Él decía que las personas siempre buscan en el fondo lo que les da placer y evitan aquello que les duele. Él describe que notó que hay pacientes que repiten una y otra vez situaciones dolorosas de su pasado sin sacar ningún placer de esa repetición. Es como si algo dentro de ellos necesitara volver al lugar mismo, aunque eso le implicara una experiencia dolorosa. A eso él le llamó la compulsión de la repetición y planteó que existe en la vida psíquica algo más viejo y más fuerte que la búsqueda del placer. Es un impulso que empuja hacia la quietud, hacia lo idéntico, hacia lo que ya pasó, incluso cuando ese impulso lleva derecho a la propia destrucción. Y lo que el fugitivo eligió al final de esta novela no fue placer, y él lo sabía. Faustín no lo iba a mirar en la grabación, tal como nunca lo miró en la isla. Tampoco había ninguna recompensa esperándolo del otro lado de la decisión. No, no, no. Lo que eligió fue quedar fijado para siempre, repitiendo el mismo tramo exacto de tiempo con la misma persona sin que nada cambiara nunca más. Casi palabra por palabra lo que Freud describía como el impulso más profundo y menos racional que tiene una persona. No buscar lo que le haga más feliz, sino volver sin poder evitarlo al mismo punto, aunque ese punto sea la propia muerte. Las páginas del diario eran él mismo describiendo su propia muerte mientras ocurría. Escribió que perdía la vista, que se le caía la piel, que ya no sentía casi nada, y terminó pidiendo que si algún día alguien inventaba una máquina todavía mejor, capaz de unir conciencias de verdad, que lo buscara a él y a Faustín para que los uniera para siempre. Y resulta muy interesante que la Faustín de esta historia está inspirada en una actriz real del mundo del cine, Louise Brooks, cuya carrera se había apagado a finales de los años 20, y Bioy Casares lo confirmó él mismo, ya viejo, en una entrevista que dio alrededor del 1995. Allí él dijo que él estuvo enamorado por años, enamorado de esa imagen filmada e inalcanzable de una mujer que tampoco lo podía mirar a él de ninguna manera. O sea, escribió una novela sobre un hombre enamorado de una grabación, siendo él mismo en su propia vida ese hombre enamorado de la mujer de la pantalla. Y el fugitivo terminó su propio diario pidiéndole a alguien algún día lo encerrara para siempre junto a Faustín. Pero fíjate lo que realmente estaba pidiendo. O sea, estaba pidiendo quedar atrapado eternamente junto a una mujer que jamás en ningún momento del libro lo miró, jamás lo escuchó, jamás supo siquiera que él existía. Y la grabación tampoco iba a cambiar eso. Faustín iba a seguir sin verlo para siempre. Y él lo sabía perfectamente y aún así lo eligió cuando a cambio de ello tendría que dar su propia vida. Pero espera. Antes de pensar que lo que hizo el fugitivo fue una locura, esto no se queda en una isla del siglo pasado ni en un inventor loco. Pensá en cuánta gente hoy elige lo mismo sin ser el fugitivo y sin ninguna máquina de Morel de por medio. Como la persona que sigue enamorada de su ex, como ese ex era hace 5 o 10 años o 15, no de quien es ahora. ¿Y sabes por qué? Porque esa versión vieja, la que tiene grabada en su cabeza, esa versión nunca la va a decepcionar ni la va a dejar. O la persona que prefiere el perfil armado de alguien en base a una foto antes que la persona que es, la persona imperfecta, la que no habla bien, la que cambia de humor,
pero es real, pero seguís prefiriendo en tu mente aquella idea que construiste en tu propia cabeza. O cuando vos revisás esa conversación vieja una y otra vez, porque ahí esa persona te decía lo que vos querías escuchar, aunque en la vida real esa persona ya haya cambiado, ya se haya ido, o ni siquiera recuerde eso que te había dicho. Ninguna de esas imágenes te va a fallar nunca, y por eso las elegís. Pero ninguna de esas imágenes te va a mirar nunca en la vida real. Las inventaste vos. Y Faustín por lo menos tenía la excusa de ser una grabación, pero la mayoría de nosotros elige sin ninguna máquina quedarnos mirando la versión de alguien que existió pero que ya no existe, en lugar de arriesgarnos con la persona real, con la que sí podría llegar a mirarte de vuelta, a contestarte la pregunta, a sentarse contigo, a convivir en el mundo real. Porque muchas veces somos el fugitivo y somos Morel inventándonos historias. Pensalo.